Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Aquí estoy en negocio de Sencherle, fábrica de lanas, con Ranita. Hola, ¿cómo están a Hola, todos? vamos a mostrar un poquito qué se puede comprar aquí. Hoy fui a comprar lanas. Yo vivo en Buenos Aires, Argentina. Fui a comprar lanas a la calle Scalabrini Ortiz, al 1000. Hay como 10 negocios de lana. Pasé por 2 negocios. En Nube no compré nada, pero después fui a Sencherle. Me encanta esa tienda. La atención es muy buena, los hilados divinos, combinación, colores, texturas, lanas naturales, acrílicas, de todo tienen, algodón, merino, seda, variedad. Uno entra a ese local y quiere llevarse todo. La atención es muy buena, los precios son muy buenos. Justamente estábamos hablando antes de empezar a grabar de cuánto destejemos los que tejemos, ¿sí? Y muchas veces uno ve que prueba, como por ejemplo en este caso yo probé de hacer un suéter y le contaba justamente a Silvana que lo he destejido 3 veces porque no me gusta, ¿sí? Y esa parte es la parte que nosotros no mostramos los diseñadores de prendas, que muchas veces antes de sacar un suéter, un producto, algún patrón, la cantidad de veces que se desteje esa prenda hasta que queda bien. Y no es que siempre tejemos bien, ¿sí? Muchas veces nos equivocamos, pero esa parte no se muestra, es la parte en la que no se muestra. Así que cuando hay que destejer, para mí es parte del tejido. El tejer implica el destejer muchas veces. Así que no tengan miedo en destejer la prenda, por más que esté terminada. Si está terminada y está mal o no les gusta, se desteje y se vuelve a tejer. Por eso es que, es que tejemos tan lindo, ¿sí? Ese es el secreto, tejerlo varias veces. Pero bueno, no muchos los reconocemos, que hacemos un montón de muestras antes de llegar al producto final. Claro. Bueno, mostranos. Porque esto es una novedad, pero yo estoy con micrófono, así que escucha bien. Vamos a hablar sobre las novedades y por ahí para contar más que nada sobre el hilado que tenés para verano. Para verano, exactamente. Novedades, sí, el hilaria, que es un solo cabo bien finito, ideal para combinar. Para la gente como nosotros o como Silvana, que ella combina muchos hilados y crea sus propios hilados, este es un hiladito ideal. Tengo en oveja criolla de colores y en merino un título 9000, ¿sí? Son 450 metros en cada ovillo de 100 gramos. Es muy lindo, una paleta de colores bastante lindas. Merino, mohair. Llama y merino. Acá tenemos lo que es mohair solo y el mohair también en formato bien finito, ¿sí? Que uno de los secretos que tiene el mohair para destejerlo es o para ovillarlo en este caso, hay que ponerlo en el freezer un mínimo de 2 horas y con eso, ¿sí? Ya no se pierde tanto pelo, que también es un secretito que le pasé a Silvana para que se va. Exactamente. Y ahora pasemos a los hilados de verano, que hay... Mira, acá bambú tenés. Acá, sí, bambú. Es la fibra celulósica de la caña de bambú. Tenemos una linda paleta de colores. Es un calibre Sport Decade para los que quieran saber qué calibre. Y bueno, en esos colorcitos vienen en la presentación de madejas de 150 gramos. Ahí. Luego tenemos una fibra muy linda, que es el algodón con bambú. Es algodón peinado, también es un calibre Sport y la presentación viene en madejas de 150. Una de las novedades que hay es que llegó el algodón con lentejuelas, con micro lentejuelas.
tiene un brillito, no sé si se aprecia. Sí, sí. Es, Ahí están lentejuelas brilladas. Sí. sí, con micro lentejuelas, hay en varios colores. Tenemos algodón negro con lurex y en los colores crudos, esas son las novedades. Algodón con rayón, es con rayón, el rayón de viscosa, Viscosa. es viscosa, sí, que le da otra textura, sí, le da otra textura a lo que es el hilado. Un hilado muy, muy lindo que me gusta es el algodón vegano, también es finito, súper suave, súper suave. Hay muy lindos colores, muy lindos colores. También estoy trabajando en estos así. Macramé y algodón peruano, que esos son los conocidos. Y después todo lo que es algodón 8.3 y 8.6 en colores plenos y en matizados. Hay una amplia paleta de colores ahí. Para la gente que les gusta combinar hilados, tenemos en presentación de 50 y de 100 gramos las micro lentejuelas. Están de moda Ahora está de moda para el mesh, para agregarle a los mismos hilados. Si quieren hacer, se puede combinar el algodón, tanto el 8.3 y el 8.6, con estas micro lentejuelas y te queda una cosa fantástica. ¿Cuántos metros hay acá, por ejemplo? Son 50 gramos, así que calcularle que en 50 gramos va a haber unos 400 y pico de metros fácil. Como para un set de Como- 3 de estos. Ahí. sí. Sí, calcularle que sí. Sí, igual si no también vienen en presentaciones más grandes que estos van por peso. Que eso sí es. Y ahí nos quedan unos cuantos colores porque allá tengo A ver qué es. en más colorcitos. Es una presentación de unos 120 gramos. Yo estoy haciendo una muestra. ¿Es poliamida esto? Sí, que estoy combinando. Estoy haciendo una pequeña muestra como para que vean cómo queda. Incluso Mira, qué bonito. queda muy bonito. Lo estoy haciendo con aguja 3 milímetros. Esto es crochet. Exacto. Que sí, yo siempre aliento al público a que empiece a combinar, Sí. que empiecen a combinar, que se animen a combinar hilados, anímense a estas cosas, agarren lana, no tengan miedo, prueben, hagan muestras, miren las cosas lindas que quedan, que sí, los hilados finos, la ventaja que tiene es eso, que la prenda queda liviana y que se pueden combinar 2 o 3 hebras y se tejen con agujas grandes. ¿Y de esto qué colores más tenés? De estos tengo en la presentación en azul, plata, peltre y bordeaux. Este color es... Ya lo quiero comprar. Sí, es... Este azul noche... Ahí están los 5 colorcitos. Sí. Pero este más grueso que esta, ¿no? ¿Esta es más finita? No, es el mismo, es el mismo que... Nada, esto Claro, sí, antes que llegara me hizo la presentación así Cristian para que lo pruebe. Pero es muy, muy salidor. Ahora, o sea, con que hay quiero que esos quede gorritos, con esto. sí, no, es muy ¿Y lindo. cuánto sale uno? 10.000 en efectivo, te quedan y tienen 120 gramos estas. Y para Y un con setercito 3 más o menos. 3. Combinando con algo, ¿no? Sí, combinando con algo, con un algodoncito, con algún mohair para las que se animan, con alguna lana. Es a gusto del consumidor, pero por eso, o sea, se tienen que animar a mezclar.
que es... más agujas y todo. Hay un poco de todo acá, sí. Hay agujas para medias, circulares de la línea nacional, de crochet y de tricot. A ver, ¿qué circular tenés? De la línea de CBX, con la tanza. Ah. Este cablecito mejor que el de metal. Es- Aunque, o sea, Sí, sí, nada, le pueden sacar la memoria, lo que tiene el cable, el plástico es que tiene memoria, pero cada tanto sí se lo sumerge un poco en agua caliente con un trapo, sí se estira y ya vuelve a la normalidad. Estas son de metal, que acá lo tenés bien, mira, que tienen los engranajes. Es un devanador industrial con engranajes y todo de metal. Y, ay, perdón. Y nada, ahí tenés. Viene con el madejero, que este madejero también hace de ovillo a madeja. Con la palanquita de aquí arriba se puede, del ovillo se puede hacer madeja y viceversa, y se puede también ovillar. Yo no soy maestra de cocina, pero no sé. Y luego, como siempre, todo lo que es la línea de acrílicos 4-7, como en cualquier otra lanera, nosotros básicamente nos especializamos en muchas de lanas naturales, que hay gruesitas, y ahora estamos incorporando toda la línea más finita que, bueno, he pedido a Cristian, el dueño, que por favor que nos hiciera para los que, sobre todo para los que juntamos. claro. Sí, que es nada, mucho más lindo juntar y finitos para lograr nada. Y después termino tejiendo por ahí con agujas 6 o 7 con las mezclas de los hilos. Sí, sí, sí. Y se avanza rápido. Bueno, acá tenemos yute finito de colores que son matizados, ideal para hacer carteras en verano, gorros. De hecho, en vidriera hay una con una cartera hecha en el grosor bastante gruesito, ¿A dónde está? y es acá, está acá. Es esta que está acá, está hecho con el de 2 cabos, con aguja 6 milímetros, y quedan lindos, quedan muy, muy lindos. Luego pasamos a todo lo que es la lana natural. Estas son todas las opciones que hay de la línea económica de lanas naturales, que es oveja criolla. Es la ovejita nuestra local del sur de la provincia de Buenos Aires. Y hay diferentes grosores. Estas dos son nuestros caballitos de batalla, que es Azteca y Filomena, una mecha de un cabo. Esta misma mecha se acopla, se retuerce y queda en Azteca. Gran variedad de colores hay. Luego incorporamos el Azteca con Lurex. Artículos nuevos, y Azteca Mohair también con Lurex. Son calibres bulky, son lanas gruesas. Luego viene el Maryland, que de este viene, es un calibre, un worsted. Vienen los colores del pelo del animal, y estas también vienen en colores. Tanto el Maryland como la lanita, que esto es un calibre sport. Y estos también vienen en colores que luego voy a pasar a mostrar. Aquí tenemos todo lo que es pelo de cabra, están hilados, y el mohair, el bien finito y peludito, que queda muy volátil, únicamente en color crudo. El mohair es lo que estoy teniendo por el momento. Acá tenemos opciones de merino con llama. El merino es la lana de la oveja de la Patagonia, y la llama del norte de Argentina. Así que acá tienen un lindo recuerdo de Argentina para los turistas. Sí, son muy lindos los colores que hay, y hay en 2 grosores. Luego viene llama solo, que son gruesas, también
mecha, mecha doble o azteca. En mecha y me quedan muy poquitas opciones de colorcitos en 2 cabos. Todavía quedan en 2 cabos, que es finito y es muy muy lindo. Esto se llama solo. A diferencia del merino, es un chiquitín más áspera. Luego merino de colores en 3 cabos. Esta es una opción también nueva, linda. Del calcini ya hemos hablado. Pasamos a la sección de lo que es el merino. Acá tenemos fibra proteica y celulósica, que es el merino con lino, único color, es un calibre sport también. Luego viene el merino de 17 micras, formato de mecha y mecha doble o azteca. Merino en colores grises o bisón. Todo esto es merino de 17 micras, merino de 18 micras en diferentes grosores. Hay de worsted, sport, decay, en formato de ovillos. Y luego pasamos a lo que es color, todo lo que es color. En color tengo oveja criolla en un calibre sport, es finita, pero estas también sirven para acoplar. Y en un calibre worsted con una amplia paleta de colores. Esto es muy 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 lindo. Esta tiene 20% de merino y 80% de oveja criolla. Luego pasamos a estos matizaditos, que estos es oveja Corriedale, ideal para niños. Todas estas opciones que yo le estoy diciendo es lavado a mano. La oveja Corriedale es suave como el merino, pero es un chiquitín, o sea, no es tan suave como el merino. Pero lo que tiene es que tiene una fibra muy resistente. Entonces, por eso aguanta mucho el lavado. Por eso es que digo que es para niños, o sea, que se puede lavar a mano, pero se puede lavar más frecuentemente que la lana común. Y por último, aquí todo lo que es en 2 cabos, el mantra, que es oveja criolla, que es 2 hilos matizados acoplados. Y acá muchas veces lo que sucede es que vienen los clientes y dicen son diferentes. El tema es que son acoplados 2 cabos que ambos están matizados. Entonces, para que queden 2 ovillos iguales, hay que poner el mismo matiz, los 2 cabos iguales unidos. Cuando lo hace una máquina quedan, ¿sí? Estos Yo dos, por tejí con ejemplo, tiene un claro. con y uno grisecito. Y combiné estos 2 colores, Sí. y este. Y esos, claro, quedan fantásticos y uno se puede armar su propia Por 400 paleta. gramos sale uno Sale para XL. XL, sí, 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 sí. 400 gramos salió. Sí, porque hay muchos metros acá, hay muchos metros por cada ovillo de 100 gramos. Y luego, todo aquello que tenemos allá es en formato de ovillos. Hay lanita, Maryland, merino con llama, en formato de ovillos. Ovillos en presentación de 100 gramos, los ovillitos. Sí, esta es divina. Creo que vos esto habías llevado de estas. No, estas sí, llevé alguna de estas. Esta tengo para sí. tejer medias, pero hay que agregarle algo para Hay que agregarle, sí, porque es 100% lana. Sí, por eso. Esto, sí. Divino todo. Esas son las promociones. Estos son todos bolsones, los canastos de promociones, que hay hilados reciclados y acá hay hiladitos varios, hilados de 3 kilos. Hay una linda promo, sí, que hay el merino, vino con una pequeña falla en la torsión, en un tramo, y está bueno para aprovecharlo porque es nada, sale 45, son unos 600 gramos. Claro. Sí, es en un tramito que tienen una pequeña falla y por eso lo hemos puesto Con ahí. esta también tengo tejido. Sí, esto es merino, llama y seda. Con esta tejí. Tengo una prenda con esta yo he hecho. Es súper liviana y calentita. Sí. Es mezcla de fibras, tienen ahí los puntitos esos que les ven blancos. Esos es el charpé de seda que se rompe y se agrega al... Sí, son muy lindas, son muy, muy lindas.
Y bueno, estábamos hablando si nosotros, por ejemplo, envíos al exterior no tenemos envíos en el interior a todo el país, que eso seguramente después abajo en los comentarios va a quedar, ¿sí? Los horarios. Estamos acá en Scalabrini Ortiz 1001, esquina Lerma. Bueno, envíos al interior, tenemos parte mayorista, hay para comprar por la web, y si no, presencial, que me pueden venir a ver acá en Villa Crespo. Es hilado algodón vegano. Miren, la textura es muy suave al tacto, muy suavecito. Para tejer, ¿con qué número de agujas? Depende, ¿no? Pero yo voy a empezar con 3,75 creo. Y de este algodón compré, ¿cuántas madejas? A ver, 5 madejas de este. Y quiero combinarlo con estas lentejuelas. Miren qué bonitas quedan, este brillo sutil que está, por cierto, muy de moda. No sé todavía qué es lo que voy a tejer, pero algo haremos, algo bonito. Por ahí algo tipo canesú, no sé, voy a ver. Pero muy bonito queda. Compré de estos dos y también este que es color así crudo. Vamos a apagar un poquito la lámpara para ahí. ¿Ven? Este es el color y es algodón y bambú. Fíjense, también tiene algo de brillo. A ver, así, fíjense la textura de este hilado. Muy bonita, muy suave al tacto. Me parece que va a tener buena caída. De este compré 6 madejas. Prefiero comprar más que menos. Después en algún otro video hablaremos de las cantidades y cuánta lana hay que comprar para cada proyecto, pero nadie mejor que el vendedor va a saber contestarle esa pregunta, me parece, ¿no? Pero bueno, si compramos por internet y por ahí no podemos hablar con vendedor, vamos también a hablar de este tema. Déjenme en los comentarios si les interesa. Y aquí está el precio que pagué, 68.553 pesos. Hoy estamos mes de noviembre, perdón, noviembre no, octubre, mes de octubre, año 25, porque en Argentina los precios se cambian cada 2 o 3 meses, o por ahí un poquito, depende cómo está el dólar. Bueno, espero que este video les gustó, que quien miró hasta aquí, hasta el final, déjenme corazoncitos en los comentarios, se los agradezco mucho. Suscríbanse a mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, están todos los datos en la descripción. Y bueno, y nos veremos en mis otros proyectos. Un abrazo, chao, chao.